David Gran ya está acompañándonos en la mesa de ají. Vamos a hablar sobre ciertos servicios para personas con discapacidad visual. Buenos días. Buenos días. Bienvenido una vez más a la conversación. Hablamos de inclusión, hablamos con David. Buenos días. Cuéntame un poco más. ¿Qué servicios hay? Bueno, casualmente se desconoce mucho de los servicios que hay para las personas con discapacidad visual. Es más, se desconoce mucho en sí de lo que es la discapacidad visual. Y ya que es una terminología muy amplia, nos vamos a referir específicamente a las personas que tienen una pérdida de la visión casi completa. Lo que normalmente se ve de una persona con discapacidad visual es el bastón guía. Muchas veces se pensará, ¿cómo hace una persona con discapacidad visual para tener ese sentido de propiocepción o de su entorno solo con un bastón? Y eso es un entrenamiento amplio, difícil, que muchas veces hay personas que no logran adaptarse bien a ese tipo de terapia, porque el duelo de haber perdido la visión, en el caso tal de una persona que haya perdido por un accidente o por alguna enfermedad, es bien complicado porque el sentido de perder el mundo, porque básicamente se siente que pierden su entorno, pierden su mundo y pierden su norte, básicamente. Y es muy difícil ese tipo de terapia. Pero una vez la persona logra afrontar esto, logra ese sentido de espacio y de orientación con el bastón. Muchas veces verás a personas con discapacidad visual en la calle que no utilizan el bastón porque sienten que se asocian mucho a la discapacidad, prefieren usar sus gafas y andar simplemente con las manos o el sentido que tienen de espacio, o con una persona que los acompañe. Ese es el principal de los servicios básicos, que es la parte de la orientación con el bastón guía. Hoy en día, gracias a la tecnología, existen 21 aplicaciones diferentes para las personas con discapacidad visual. 21 aplicaciones. Sí. ¿Pero aplicaciones de qué? ¿De teléfono? Sí, aplicaciones para el teléfono. Oh, wow. Y hay muchos otros sistemas adicionales creados por la MIT para las personas con discapacidad visual. Pero a lo que más tenemos acceso todos es al teléfono. Entonces, Android generó 21 aplicaciones diferentes para apoyar a las personas con discapacidad visual. Por ejemplo, una tarea básica como ir al supermercado. Una persona con una discapacidad visual casi completa que llega no va a poder identificar cuáles son los productos que va a llevar. Puede que pida la asistencia de una persona que cuál es el pasillo tal para de repente saber que ahí están los productos que necesita. Pero ¿cómo saber la marca o cuál es el tamaño o la medida que requiere? Android generó una aplicación que se llama Reader que ayuda a reconocer los objetos a través de la aplicación. Adicional el otro apoyo, porque es un conjunto de aplicaciones que tienen que utilizarse. Utilizan una llamada TALC. ¿Para qué funciona esta? La TALC, aprietan el identificador del teléfono, el menú del teléfono 3 veces y le aparece y dicen el nombre de la aplicación que van a buscar. Una vez dicen eso, básicamente tienen que iniciar por la cámara. La cámara toma la foto del entorno y luego buscan la otra aplicación y la aplicación les va diciendo en audio, estás viendo los productos tal, medida tal, para que así vayan orientando y saber qué producto van a adquirir. Ah, ok. Me imagino que utiliza un sistema muy parecido al de la búsqueda de imágenes. Exactamente. Por ejemplo, en mi teléfono, yo si aprieto hacia afuera con ambos dedos en la pantalla, eso hace una búsqueda online. Exacto. Pues, y reconoce las marcas. Por ejemplo, si yo tengo una foto aquí del logo de ají en mi pantalla y presiono, Exacto. eso va a buscar en todos los sitios de internet el logo de ají donde aparezca y me va a dar opciones. Qué Exactamente. Y esa o sea, es que yo puedo ir y tomar fotos de productos en el supermercado y eso va a buscar, mirando. Sí, le va dando la identificación para que sepa qué producto adquirir. Mucho de lo que se utiliza también como apoyo básico para las personas con discapacidad visual es la zooterapia. Básicamente, Zooterapia, sí, animales. Exacto. Y lo más reconocido es el perro lazarillo. Perro lazarillo. Exacto. Háblame de eso. Es el perro guía que utilizan las personas con discapacidad visual para que los orientes en su vida diaria, para poder ir, digamos, al colegio a recoger al niño, o de repente, como dijimos, ir al supermercado, de repente a un paseo en el parque. Son mascotas entrenadas específicamente y en esos puntos indicados para que pueda guiar a la persona con discapacidad visual. Wow, qué interesante. ¿Qué otras cosas hay? Había algo muy interesante que mencionabas tú en conversaciones anteriores, y es que no hay muchos restaurantes con menús para personas con discapacidad visual. ¿Tienes algo en cuanto a esto? Exacto. Es el sistema Braille, que es el método más similar a la lectura que puede adquirir una persona con discapacidad visual. Es el método, aparte de los puntos sobresalientes que indican lo que es la lectura de la persona, ¿no? Básicamente lo que está identificando. No existen básicamente menús de Braille.
no se implementa básicamente. Pero hoy en día hay ciertos moles y edificios inteligentes que tienen lo que es el sistema braille para identificar lo que es el ascensor o lo que es el piso donde se dirigen o cuáles son las rutas de escape. Es difícil pedir que se implemente el sistema braille en menús, ya que no, en el esquema de del público que recibe en su restaurante no va a venir tantas personas con discapacidad visual y si vienen no vienen solos. O sea, siempre se asume de que va a llegar una persona que le va a asistir con el menú. Pero ahí nos alejamos un poco del hecho de que muchas veces personas con discapacidades buscan su independencia, poder salir solos. Es más, se ve en lugares comunes muchas veces grupos de 5 o 6 personas con discapacidad visual que se sostienen una a la otra del hombro y va uno adelante guiando a los demás. Y muchas veces las personas se sorprenden de cómo una persona con discapacidad visual... Es lo que dice la gente, un ciego guiando a otro ciego, exacto, ¿no? Se ha adaptado eso de forma negativa. Exacto. En realidad lo que están buscando es su independencia. Exacto, y es algo sumamente increíble. ¿Por qué? Porque sucede que muchas veces el que va primero guiando a los demás es el que ha pasado por un proceso de rehabilitación un poquito más amplio y tiene un mayor sentido de la orientación y propiocepción y va ayudando a los demás a guiarse en ese entorno que de repente no conozcan. Digamos que esa persona durante muchos periodos de su vida ya, digamos que circuló por la terminal. Y los otros son, digamos que del interior y no conocen bien los accesos y los puntos y las áreas de la terminal. Por lo tanto, el que va adelante, como ya conoce el entorno, va guiando a los demás. Y muchas veces la gente se queda y que, ¿por qué? Que le genera ese sentimiento de lástima cuando debería generarle un sentimiento de admiración. Como una persona se adaptó a tal nivel que a pesar de su discapacidad apoya a otras personas con su misma discapacidad. Y eso es algo que es sinceramente muy admirable en las personas. Wow, qué interesante. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, hay? Cuéntame, aparte, yo entiendo, bueno, tú lo habías mencionado ya, se utiliza mucho la zooterapia. Exacto. Usamos perros. Exactamente. Para guiar, por ejemplo. ¿Qué otros animales se utilizan? Bueno, muchas veces en el proceso terapéutico, porque primero, como mencioné, es la parte del duelo y la aceptación. Se utiliza tanto a los perros, gatos y caballos. Son los animales más utilizados en la parte de zooterapia, que es más, creo que muchos veterinarios podrían orientarlos también en ese tema, porque en Panamá son un grupo bien reducido aquellos que participan en este tipo de actividad. ¿Por qué estos animales? Porque son unos animales que al momento de ser entrenados generan mucha empatía con el ser humano. El caballo es uno de los animales más sensibles, ya que es muy vascular, o sea, el caballo es muy sensible. El caballo al momento de tú tocarlo ya básicamente está sintiendo lo que tú estás sintiendo. Entonces se utiliza ese tipo de animal porque se genera esa empatía con la persona, comparte los miedos y el caballo al ser un animal tan fuerte y tan grande, con esa fuerza también trata de transmitirla a la persona y con el entrenador, claro, ¿no? Entonces este tipo de terapia apoya mucho en diversas discapacidades. En el área de la discapacidad visual ayuda mucho para la parte de la confianza en base al entorno, para poder confiar en otro ser humano o en otro ser vivo. Por eso es que se utiliza mucho, ya que muchas personas creen que al tener una discapacidad se aíslan. A veces la mejor opción es aislarse o los familiares por temor lo aíslan también. Y al transmitir esos temores, hacemos que las personas quieran escapar del mundo real, básicamente. Claro, y es lo que no se debe, ¿no? Se habla de inclusión, porque vamos, todos nosotros con o sin discapacidad, es que yo creo que todos tenemos discapacidades en algún momento de nuestra vida, no lo sabemos todo. Exactamente. Y pues no nos gusta ser excluidos, no nos gusta, pues, ¿sabes? Que nos traten de cierto modo, que nos discriminen. Así que póngase en el lugar de las personas con discapacidad visual. Y sí, me gustó mucho lo que dijiste de los menús. Yo creo que hay que hacer un llamado a respetar las diferencias. Y sería una excelente opción que cada restaurante tenga pues un menú braille. Exacto, sería una muy buena introducción a la parte turística también para que Panamá se abra a la parte del turismo integral. Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros, David Gran, esta mañana conversando pues sobre servicios básicos para personas con discapacidad visual. Hablamos de inclusión, hablamos de hagamos que funcione aquí en la cocina de Ají. Usted envíe su tema, @lajidetuvidea, por supuesto lo desarrollamos en la mesa.